La paz de Cristo con cada uno de los amados hermanos oyentes. Vamos a compartir la tercera parte de esta serie que hemos denominado Íntimos. Hoy vamos a tratar un tema que es conociendo a Dios en su primera parte. Así que, amados, mientras nos estamos acomodando un poquito, ya estamos ahí en la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. El Señor nos dirija en esta hora. Vamos a... Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Estoy compartiendo. Apóstol Carlos, bendiciones. María Barroso, bendiciones. Bien, ahora sí, ya nos vamos a poner en esto. Hoy quiero tratar un tema que denominamos íntimos. Estamos tratando este tema que tiene que ver con una relación íntima con el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la primera parte de conociendo a Dios. Que Dios nos muestre hoy esa capacidad a través de la revelación para poder exponerla ante usted y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, quiero que me acompañe al libro de Hechos 11. Verso 5, Hechos 11, verso 5. Ahí vamos a tomar lectura de la palabra. Que el Señor nos guíe. Carlos Sidhas, abrazo grande, bendiciones. Bien. Le dije el libro de los Hechos, capítulo 11. Moni Sosa, te bendigo, abrazo grande, hermana. Capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 5, y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Usted sabe que yo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: yo estaba en la ciudad de Jope. Les dijo, mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana y vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles, aves, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo y dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y es palabra de Dios. Bien, conociendo a Dios. Pedro, a más de ser un judío criado bajo la doctrina de la
Tanakh o la Torá, conociendo, todo judío conoce de Dios, de lo que dice el Pentateuco, de lo que dice los libros proféticos, de lo que hablan los libros poéticos que pertenecen a la Torá o a la Tanakh, los libros que los eruditos han escrito, todos te llevan a un conocimiento. El judío nace con ese conocimiento porque desde que está en los brazos de su madre, mientras está tomando el pecho, alimentándose el bebé, se le está declarando la palabra cada momento, cada segundo, cada instante. Esa palabra se penetra dentro del corazón. Las lenguas semitas y las religiones que tienen, por ejemplo, que tienen como un solo Dios, llámese musulmán, todo ese tipo de creencias, ellos cuando su bebé nace, en el oído le declaran su nombre. Continuamente la palabra taladra desde bebé, porque se cree, lo cual a mi modo de ver creo que es correcto. Erna Villarroel, te bendigo, amada, desde Chile, un abrazo. Entonces, ellos le hablan al espíritu del ser humano, y le comienzan a taladrar con el nombre que ellos pusieron. Por eso es importante el poder de la palabra, entender lo que es espiritual y lo que es natural. La gente no comprende muchas veces porque todo lo llevan a lo natural y no entienden que nuestro Dios es espíritu. Pero ese es papa de otro costal. Entonces vemos la situación de Pedro. Pastor Andrés, allí en Estados Unidos, un abrazo, mi hermano. Entonces, vemos el cuadro en que Pedro se encuentra en una situación espiritual. Entiende que está bajo una influencia espiritual y tiene una visión. Y en la visión él ve que bajan todo tipo de animales, aves, de todo tipo. Él está viendo eso, y cuando ve eso, oye una voz que le dice, mata y come, mátalos y come de ellos. Francisco Burbano, te bendigo, allí en Cali, Colombia, abrazo grande. Diego Otero, un abrazo, mi hermano, la paz de Cristo contigo. Entonces, mi hermano, comienza Pedro a tener esa visión y comienza, él está contando, está explicando sus acciones por cuanto se había entrado bajo el techo de un romano. Entonces dice, oigo una voz que me dice, Pedro, mátalos y come de ellos. Entonces, Pedro, desde el instinto de su creencia, de su religión, lo primero que dice es, no, Señor, mis labios jamás han tocado cosa inmunda, o sea, nada, nunca han tocado algo impuro. Porque la ley de la Tanakh dice, en la ley, que nada impuro podrás tocar, ni siquiera tocarlo. Entonces, él hace lo que la doctrina en ese entonces era correcta para los judíos. Pero Dios, y quiero que preste atención a esto porque no fue Jesús, fue Dios mismo quien a través de un ángel le declara y le dice algo que es poderoso, mi hermano. Dice, pero la voz del cielo habló de nuevo y dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y este es el tema con el que comenzamos conociendo a Dios. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Quiero que preste atención. Dios lo ha hecho. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Al igual que en ese momento Pedro no tiene conocimiento de lo que Dios hace. Y por no conocer lo que Dios hace, entonces critica acciones de ciertos siervos de Dios a los que le fue dado. A los que le fue dado el tener la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. De conocer la voluntad de Dios.
Es importante que entendamos esto muy fuerte, hermano, porque hemos desnaturalizado la intimidad con Dios, el ser íntimos de Dios, por no conocer la voluntad de Dios. Vuelvo y reitero, présteme atención un segundito a esto. Hay personas que se quieren conectar, me han mandado solicitud de amistad y estoy recibiéndolos para que puedan conectarse. Por eso es que estamos aquí. Beatriz Abreu, en Uruguay. Un abrazo, mi hermana, ¿cómo estás? La paz de Cristo contigo. Margarita Reyes Damián, un abrazo, la bendición de Dios contigo. Yo hago partícipe a todos, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo no quiero que esto sea una prédica, yo quiero que esto sea una enseñanza en la que usted también participe, aún desde que pueda nombrarla como que está conectada, o usted varón, ¿me entiende? Entonces, la iglesia de hoy está en el mismo flagelo que se encontró Pedro. Cuando tiene algo espiritual, lo rechaza por no conocer la voluntad de Dios. Miriam Grants, te bendigo, abrazo grande. Por no conocer la voluntad de Dios, rechazan lo de Dios. Quiero que preste atención a esto. Yo no digo que tú no conozcas los parámetros de la palabra, porque los parámetros de la palabra son inamovibles. Pero esos parámetros son espirituales. Son desde una revelación espiritual, que son los que marcan el territorio de lo que está fuera o dentro de la ley de Dios, de la justicia de Dios, de la verdad de Dios. Pero la voluntad de Dios es algo que está diferente, aparte, porque la voluntad de Dios le dice a Pedro: no, yo te estoy mandando que lo comas. Tú no me estás entendiendo. Lo que yo limpio, tú no lo llames impuro, tú no lo llames inmundo. Tú no digas que no es de Dios algo que yo he determinado por mi voluntad. Tú no digas que porque tú no lo entendiste en la Biblia, porque no pudiste entenderlo, comprenderlo. No digas que no es de Dios porque tú dices que no es de Dios porque tú no me conoces. Diga aleluya, diga yayay, diga gloria a Dios, pero diga algo. Tú no me conoces. Tú no sabes quién soy yo. Y por esa razón es que no entiendes cuál es mi voluntad. Jesús se encuentra en Getsemaní en un estado de opresión, de desesperación. Él sabe que va a morir y sabe que lo va a hacer de la peor manera. Y no quiere morir. Él humanamente, él no quiere morir. Entonces le dice a Dios: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Dios no le responde. ¿Por qué Dios no le responde cuando él dice: Padre, si es posible, no quiero morir, libérame de este trago amargo? Porque era posible. Solo tenía que clamar con su corazón y era posible, porque Dios respetaría su decisión. Como ha respetado la nuestra cada vez que le fallamos a Dios, Él respetó nuestra decisión. Cada vez que no hicimos la voluntad, Él siguió respetando nuestra decisión, aunque no era agradable a Él. ¿Y por qué no hacemos la voluntad? Porque no entendemos. Alguna vez, hace muchos años, hubo un ministro del Señor que cayó de la gracia, que tropezó, pecó. Carlitos Zúñiga, un abrazo grande, mi hermano.
pecó, cometió pecado. Y entonces la iglesia, como siempre, porque la iglesia es el único hospital donde en vez de curar a los enfermos los mata, en vez de levantarlos los pisa, como siempre la iglesia lo mató. Y se fue al mundo y tan bajo allá en la bajeza, estaba en Lodebar, los que conocen Biblia van a entender, estaba en Lodebar, en la inmundicia, donde los cerdos hacían barro, ahí se encontraba él. Años estuvo fuera así, destruido, en la pobreza, en la miseria. Y no fue porque Dios lo abandonó, sino fue porque la iglesia lo rechazó. Y recuerde que está escrito, a todo el que le perdonéis, los pecados le serán perdonados, y a quienes se los retuviere le serán retenidos. Eso le dice Dios a la iglesia. Y la iglesia cree que va a ser salva reteniéndole el pecado a un hombre o a una mujer de Dios que cayó en pecado. No, vas a dar cuenta por no haber ejercido la misericordia que Dios ejerció contigo. Vas a dar cuenta por no haber tenido la bondad de Dios en el corazón, el amor para perdonar el pecado de tu hermano. ¿Quién te puso por juez para condenar? ¿Sabe cuánta iglesia que se murieron en Cristo? ¿Sabe cuántos se han ido al infierno? Hola Lady, ¿cómo andás, hija? Un abrazo. ¿Sabe cuántos, mi hermano? Porque le cerraron las puertas. Le cerraron las puertas a la gente, la echaron fuera, lo hicieron errantes en el mundo. Mariana, Jurea, te bendigo allí en España, un abrazo. ¿Sabe cuánta gente va a tener que dar cuenta y cuando lleguen allá arriba le dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí? Blanca Salazar, te bendigo. ¿Sabe cuánta gente se va a volver desde arriba, mi hermano, y va a ir para abajo? Porque juzgan, porque condenan, porque no perdonaron. No, mi hermano, usted tiene que perdonar. Dios te da la libertad porque te dio libre albedrío, pero usted tiene que perdonar. La Biblia dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Solo los que tengan misericordia alcanzarán misericordia de Dios. Blanca Mendoza de Cali, un abrazo, bendiciones. ¿Me está escuchando o no? Diga gloria a Dios, diga ya y diga algo. ¿Está entendiendo la palabra? Conocer a Dios. La iglesia dice conocer a Dios, pero sus actos revelan que no lo conocen. Mirta Rosario, un abrazo, que Dios te bendiga mucho. Su forma de actuar dice: yo no conozco a Dios. Ahora, si tú no conoces a Dios, Dios menos te conoce a ti. En el libro de Apocalipsis dice: yo he dejado delante de ti una puerta abierta, y tú ¿por qué la cierras? ¿Por qué le cierras las puertas a la gente? ¿Por qué le cierras la puerta a tu prójimo? Porque no conoces a Dios. ¿Sabe cuánto me han criticado por esta palabra que yo predico? Mucho. Pero ¿sabe lo que a mí me goza y me llena el corazón? Es que Dios me llevó a la cruz nuevamente para poder entender el amor tan grande de Dios y el que quiere que nosotros tengamos de nuestro prójimo. Dios me llevó 4 años fuera de mi país y allí me enseñó. Cuando le pedí que me llevara nuevamente a la cruz, Él me llevó a la cruz, aleluya, y yo pude ver la gloria de Dios, pude ver la manifestación de mi Padre, pude ver el amor inmenso, tan grande, mi hermano, tan grande, que a pesar de que Él ve nuestros pecados, Él ve nuestras faltas, nos sigue amando con amor eterno. ¿Entendés esta palabra? El amor es eterno, eterno. Mi alma alaba a Cristo. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios, mi hermano.
Estamos saliendo en vivo no solamente por el muro de mi Facebook, sino también en algunos grupos que tenemos como los amigos de Tío Joshua. No, Mandy, no soy católico, soy cristiano evangélico. Pero entiendo la verdad de Dios, porque los que hacen juicio, a juicio morirán. Hija, un abrazo, mija, Dios te bendiga. ¿Me está escuchando? Hay gente que hace juicio, vive juzgando a uno y a otro, y no entienden la misericordia, el amor, la gracia de Dios. Y dicen conocer a Dios y no lo conocen. Las religiones hacen este cuadro. Lucy Kings, te bendigo, abrazo grande. Las religiones llevan a la gente a ese estado, pero los hijos de Dios son aquellos que manifiestan la realidad de Dios. Hay siervos de Dios muy conocidos a nivel mundial que han sido llevados por Dios, que ya no están aquí en la tierra. Y cuando yo le pregunté a Dios, Dios me dijo que eran personas que no iban a poder hacer lo que es necesario hacer para el último tiempo. Y tiene que ver con esto. Esos evangélicos que, ay no, yo no me junto con ese porque ese es católico. No me junto con aquel porque es un rabino. No me junto con aquel otro porque es esto. ¿Y cómo van a saber la verdad si nadie les predica? ¿Y cómo le van a predicar si nadie los envía? Cuán bello y deliciosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que tú le llegues a la gente si tú te apartas de ellos? ¿Cómo es posible? Esta madrugada tuve una visión en sueño. Me pasó como Pedro. Me encontraba en un lugar donde había una muchedumbre de gente. Y yo era el pastor de ese lugar, era el líder de ese lugar. Y cuando me pasa esto, yo le digo a la gente, desnúdense. Y solamente quedamos con ropa interior. Cualquiera de Dios, pero eso es diabólico, no, pará. Vos tenés que aprender a interpretar lo de Dios. No hagas lo que hizo Pedro, sino que aprende. Cintia Paola Barroso, te bendigo, un abrazo. Aprende que Dios tiene todas las cosas bajo un control. Cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo. Yo entendí que Dios estaba queriendo que delante de Él nos desnudáramos, que nos mostráramos como somos, reales, sinceros, no hipócritas que dicen ser cristianos, que dicen ser evangélicos, pero con sus hechos lo niegan. Cuando la Biblia dice se verá tu desnudez, significa que se verá todo tal cual eres, como tú eres. No puedes ocultarle nada a Dios. Es inminente que entendamos esta palabra, mis amados hermanos. Porque yo creo que usted como yo anhelamos que cuando llegue el día, cuando suene la trompeta, suene tu nombre y pueda decir presente, aquí estoy, Señor. Y oiga la voz del Rey que te diga, venid, benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor.
Pero mi hermano, yo debo de saber la verdad. Porque quizás no logre establecerme como un santo o como alguien perfecto, pero sí mi corazón estará dispuesto. Y entonces voy a necesitar la misericordia de Dios para poder entrar al reino. Y esa misericordia viene cuando yo tengo misericordia de los demás. Con la vara que mido, seré medido. Así como quiero que hagan conmigo, así debo hacer yo con los demás. Mi esposa está poniendo los números de teléfono para cualquiera que quiera hablar en privado con nosotros por cualquier tema. Puede hacerlo, amado. Estamos aquí justamente para eso. Te bendigo, Lady. Vos sabés que el Señor te ama, Lady. Vos no tenés idea cuánto te ama Dios. Aferrate a sus pies, aferrate a nuestro Señor y vas a ver la gloria de Dios. Te mando un abrazo grande, querida, allí en Colombia. Abrazo grande. Bien, continuamos. En el libro de Mateos, los fariseos le cuestionan a Jesús algunas cosas. En Mateo 22, del 23 en adelante, vas a ver cómo le discuten acerca de la resurrección. Y le cuentan una anécdota de una mujer que se casó con 7 hermanos y todos murieron igual. ¿De quién iba a ser mujer en el reino? Y hay una palabra que yo quiero que usted preste atención a esto. En el verso 22-29 de Mateos, dice así: Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ustedes, le dijo, no conocen la Biblia ni tampoco conocen al poder de Dios. En definitiva, lo que le estaban diciendo era: ustedes son una manga de ignorantes que creen saber y no saben nada. Hoy el Espíritu Santo, ahora a través de mi boca, el Espíritu Santo le dice: usted cree saber y no sabe. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. El que conoce a Dios, lo primero que conoce a Dios es su amor. Y dice que es eterno, o sea que nunca, jamás va a acabar el amor de Dios hacia ti. En segundo lugar, la Biblia dice que Dios es misericordioso y que pide que amemos la misericordia. Entonces, el que conoce a Dios, tiene misericordia en su vida. Elwin Zambrano, te bendigo. Tiene misericordia en su vida. Porque ha conocido a Dios. Y por tanto, como recibe gracia de Dios, también da lo que de gracia recibiste, de gracia da. Misericordia quiero y no sacrificio. Si entendieras lo que significa, dicen las Escrituras. Sinceramente, mi amado hermano, ¿usted cree que conoce a Dios? Sergio Burbano Gómez, un abrazo, mi hermano. ¿Usted cree que conoce a Dios? Y usted hará una pregunta, puede hacerla. ¿Y usted, apóstol, conoce a Dios? No lo conozco en su totalidad, pero sí conozco lo que me permite. Porque siempre, cuando Él me llamó, me dijo: te he llamado para que me conozcas, para que oigas y veas al Santo y testifiques. Y en los años que llevo de ministerio,
esto se ha ido gestando cada vez más profundamente en mi vida. No es porque yo tenga algo que quiera aceptar y yo busco. No. Es porque Él quiso. Le pertenece a su voluntad. Ahí está el tema. La voluntad de Dios era que Pedro matara y comiera en el espíritu para entender. Esa era la voluntad de Dios, y Pedro, por su religión y su costumbre y su tradición, le dijo, pero yo nunca lo he comido, eso es inmundo. ¿Me entiende? Eso es inmundo, dijo. Gloria a Dios. Mandy, ahí te acepté la solicitud de amistad. ¿Me está entendiendo? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Lo que le está diciendo Dios es, no critiques lo que no entendés, no juzgues lo que no entendés, porque vos no sabés si es mi voluntad para que esa persona haga lo que está haciendo. ¿Por qué no lo sabés? Porque no tenés comunión conmigo, no tenés intimidad, no sabés nada. ¿Me está escuchando, sí o no? Dígame que está ahí, no me va a dejar solo, ¿eh? Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga ay, diga algo. Esta palabra, cuando yo la predico, el diablo la resiste. Usted no tiene idea de la lucha espiritual para poder predicar esta palabra. La gente dice, ¿por qué no haces todos los días un vivo? No me diga. No es cuando Dios dice, estoy bajo la voluntad de Dios. Porque yo no predico esto por mi santidad, por mi sabiduría, por el conocimiento. No, mi hermano. Yo lo predico bajo la voluntad de Dios, porque he aprendido que estar en la voluntad de Dios no significa pertenecer a la iglesia de Cristo. ¡Hola! Marta Alcaraz, te bendigo. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Presta atención a esta palabra. Presta atención a esta palabra. En el libro de Primeras de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es el poder y la sabiduría? Cristo. Cristo, ¿a quién representa? A la palabra viva, la palabra en el principio, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando vino a la tierra a caminar con Jesús, se convirtió en el Cristo, aleluya, el Salvador. Esa palabra se transformó en la salvación. Cuando nosotros tenemos a la palabra en nosotros que vive, aleluya, en la sabiduría y el poder de Dios está con nosotros. Por tanto, vamos a poder conocer al Dios que predicamos. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. A mí me encanta esta versión. Dice, para los que Dios llamó a salvación, tanto a judíos como gentiles. Hay gente que creen que los judíos no van a ser salvos. Déjame decirte que la Biblia dice que los judíos también tendrán salvación. Más allá de la declaración espiritual, que somos los judíos del Espíritu por cuanto hemos creído. Así como la Nueva Jerusalén representa a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero debemos entender los grados del Espíritu y manifestarnos, amados hermanos, en el conocimiento y la sabiduría de aquel que profundiza, aleluya, y hace sencillo al sabio, pero al sencillo lo hace sabio. Aquel que te toma desde detrás del redil y te pone y te sienta en la silla de los príncipes. Yo soy testigo de eso.
Yo testifico, aleluya, que Dios toma a alguien como yo, sin letra, del vulgo, pero muy del vulgo, que no sabía ni hablar, que no tenía sentimientos de cariño para con nadie, un hombre violento, nacido en un lugar destruido de violencia, de adulterio, fornicación, incesto y todas las maldiciones que usted se puede imaginar. Pero aquel que todo lo ve y todo lo sabe, me escogió, me guardó desde el vientre de mi madre. Yo no iba a nacer, no podía nacer, pero Dios me trajo a este mundo. Escogido desde lo más profundo, desde el lodo de Lodebar. Simana Samakaya Lava. Mishalava Navasia Layakai. Despreciado por mis padres. La burla de mis hermanos. La oveja negra. Él guardó mi vida y me hizo ver las veces que salvó mi vida. Y me trajo, me capacitó y me sentó en la silla con los príncipes. ¿Cómo no voy a alabar al Rey que vive por los siglos de los siglos? ¿Cómo no voy a exaltar a Jehová, mi Dios poderoso, Señor? ¿Cómo no voy a glorificar su nombre si para mí no tiene valor la existencia, si no es para que usted conozca al Dios que lo trajo a este mundo? La gente, hay muchos conectados que me conocen personalmente y saben que lo que hablo aquí, yo lo vivo en mi vida. Ellos conocen mi vida. Hay gente que los he visitado durante tantos años que ya somos parte de la familia. Porque no todas las congregaciones me abren las puertas. No todas las congregaciones, porque no todos quieren oír a Dios. A la gente le gusta que se le diga cosas bonitas, cosas lindas. No le gusta que sean corregidos, pero la palabra es corrección. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te llevará a toda verdad. Esto es poderoso, mi hermano. Cristo, el Mesías. Quiero ver cómo dice la versión Kadosh, que es una de las versiones que siempre miro porque es una judío mesiánica y su traducción es más literal que cualquier otra que haya sido adaptada. Dice: mas para aquellos que son llamados, sean judíos o griegos, este mismo Mashá, el Mesías, es el poder de Yahvé y la sabiduría de Yahvé. ¿Recuerda? El Señor Jesús le dice: ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Él le estaba diciendo: ustedes andan buscando en las Escrituras algo y yo soy el que da la vida eterna. Hola, estoy delante de ustedes y ustedes no me conocen. Hoy la iglesia busca todo en la Biblia sin entender que Cristo vive, está delante de ellos como en aquel tiempo diciéndole: conózcanme a mí, tengan intimidad para conocerme a mí, no la Biblia a mí, porque esa Biblia testifica de mí, aleluya. Esa Biblia habla de mí, dice Jesús. Diga yuhu, diga algo. No se me quede en el tintero, mi hermano. Aleluya. Adrián, ok, un abrazo grande, varón de Dios. No, que va a venir a buscar títulos el Señor, hermano. Si fuera por títulos yo ya estoy listo.
Tengo más títulos que comer que el Real Madrid, hermano. Pero los títulos no echan fuera demonios, ¿eh? Los títulos no sanan enfermos. Los títulos no hacen milagros. Los títulos no tienen sabiduría de Dios. Los títulos es el complemento para que podamos caminar en esta tierra borrando, quitando los obstáculos que el enemigo nos pone a través de los títulos, que son llaves para abrir puertas. Cuando a los demás se les cierran, uno con esa llave lo abre. Pero después, amado, yo soy hijo de Dios. Mire, yo siempre dije, el día que muera, una sola cosa quiero que esté en la tumba donde esté yo. Era un hijo de Dios. Nada más. Porque sí lo soy. Y porque toda persona que vea la tumba sepa que ahí hay un hijo de Dios. Sepa que ahí en ese lugar hay un depósito de unción en los huesos de ese que está ahí abajo. ¿Me entiende? El legado para mis hijos es que sepan que soy un hijo de Dios y que ellos anhelen ser un hijo de Dios también. Porque recuerde que nuestros hijos, si no buscan a Dios, ellos no son hijos. Y Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos nada más. Entonces, amado hermano, estamos bajo esta serie que se llama Íntimos. Y la idea es conocer a Dios. Pedro, por la religión y la tradición, rechazaba lo que Dios había limpiado. Los fariseos discutían sin conocer. Bendigo a Refugio de Salvación, abrazo grande. Discutían sin conocer la verdad de Dios. No conocían ni las Escrituras ni no conocían a Cristo, la palabra viva. Pero discutían. ¿Cuántos fariseos tenemos hoy discutiendo cosas que no ignoran? ¿Cuántos fariseos tenemos hoy que discuten y no saben nada? En 1 Corintios dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En el capítulo 12 de Mateo, ya estoy terminando, al menos esta serie, este capítulo, dice: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso, el día de reposo, por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos que los vieron y protestaron: mira, los discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿no han leído las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer. Leo Parra, pastor querido, qué abrazo, qué bueno verte allí, un abrazo grande, mi hermano. Que se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Qué poderoso, mi hermano. Qué poderoso. Amén, amén, gloria a Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Cómo a veces nosotros, por nuestra tradición, nuestra religión, nuestras costumbres, rechazamos la verdad de Dios. Rechazamos al Dios único y poderoso.
como muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. Porque podemos caminar en la iglesia, servir, estar haciendo un montón de cosas. Podemos estar en la iglesia. Pero quiero decirte algo. Leonardo Agüero, te bendigo. Quiero decirte algo, escucha esto. Vos podés estar en la iglesia, podés servir a Dios, ser un pastor, un apóstol, lo que tú quieras, ser un laico. Podés servir como portero, como acomodador, lo que tú quieras, como diácono, lo que tú quieras. Y no estar haciendo la voluntad de Dios. ¡Yujú! ¿Sabe cuántos hay? Que Dios les ha hablado y les ha dicho que tienen que ir a tal lugar a predicar y comenzar una iglesia y están ahí. Están esperando que descienda Dios con millares de ángeles, le toquen la trompeta, lo despierten porque está dormido. ¿Saben cuántos? Pero usted lo ve en la iglesia, están acomodando acá, porteros, sirven, hay que venir a la iglesia, ahí están, ayunan, oran. Diga conmigo, ay, ay, ay. Si está con alguien ahí, dígale, a vos te habla el Señor, cabezón, dígale. O cabezona, depende con quién esté. ¿Estás entendiendo o no entendés? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Es maravilloso el Padre. Es maravilloso el Rey. Toda honra y toda gloria, todo poder y majestad le pertenece a Él. Él es el que decide lo bueno y lo malo. Escúcheme esto, porque no es que Dios haya creado la maldad es falta de bien, falta de conocer a Dios. Cuando dejamos de conocer a Dios, la maldad toma señorío de nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo, nunca los conocí hacedores de maldad. Estaban en la iglesia, eran hombres de fe que echaban fuera demonios, eran profetas que profetizaban, eran apóstoles, hombres justos, pero sin embargo Dios le dijo, no te conozco, yo no sé quién eres tú. Oremos por esto, vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, Dios soberano, Rey de gloria, estamos aquí delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, con un corazón a aprender y a hacer lo que es correcto, a caminar en tu voluntad. Padre, direccióname a tu voluntad, llévame a tu voluntad. Tú eres mi Señor, eres mi Padre. En ti tengo complacencia y rindo mi corazón a tu voluntad. Que no sea solamente un creyente, alguien que está en la iglesia pero que no hace tu voluntad, por no conocerte o por no entender. Permíteme tener intimidad con el Espíritu Santo para conocer la verdad, porque la verdad me hará libre. Te doy gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Que esta palabra llegue al corazón de mi hermano y mi hermana, el que está conectado, el que va a ver este video, que reciba una impartición de la palabra. Que cualquier enfermedad, dolencia, desaparezca ahora en el nombre de Jesús y sea sano. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Recibe tu milagro físico, mental, financiero. Recíbelo. Dios libera hoy tu vida de toda maldición en el nombre de Jesús. Damos la gloria. Damos la gloria. Poderoso es Él. Maravilloso es Él. Padre eterno y Dios soberano. Recibe toda honra y adoración en el nombre de Jesucristo. Aquí, Señor, desde General Pico, La Pampa, Argentina, tu siervo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza, Señor, bendice
a este pueblo, bendice a la iglesia, bendice a mi hermano y hermana. Que en este momento el Espíritu Santo sea sobre ellos fuego. Sea fuego, Padre. Que reciban el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que reciban ese poder soberano. En el nombre de Jesús. Miriam Viera. Declaro que el Señor te sorprende con los papeles. En el nombre de Jesús. Profetizo que Dios te sorprende con los papeles. En los próximos 90 días serás sorprendida. En cualquier tiempo de ese lapso serás sorprendida por el poder de Dios. Mihala ayasniala halmeihasa alahala ismarashiala rueshala balaka. Que el poder de Dios te bendiga más abundantemente. Que la gloria de Dios te envuelva allí donde estás, Santo Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo sea contigo. Abrazo grande. Shalom.